Buenos días, mi nombre es Gutiérrez Durán Dulce María, estoy estudiando la maestría en administración. En este momento les voy a hablar un poquito del tema que me tocó investigar a mí. Estamos hablando de la unidad número 11. El tema es un marco conceptual para la ingeniería de la renta fija. En este sentido, tenemos que hablar un poquito primero de qué es la renta fija. La renta fija se conoce como una inversión que está formada por los activos financieros en los que el emisor se está comprometiendo a realizar pagos en una cantidad y en un periodo determinados. Se le denomina fija precisamente porque se conoce desde el principio cuánto es lo que se va a pagar al final. Generalmente se paga en un tipo de cupón. La renta fija también es diferente a la renta variable, porque la renta variable es más cambiante esta parte de los intereses que se están cobrando, lo que no pasa con la fija. La fija ya desde un principio se establece, van a ser estos intereses y ya tú sacas tus cálculos y al final vas a obtener esta ganancia. Existen dos tipos de renta fija. Estamos hablando de la deuda pública, perdón, y la deuda privada. Si estamos hablando de la deuda pública, son estos títulos que son emitidos por el país, en este caso, y la deuda privada son aquellos títulos que se emiten por una empresa privada. En este caso puede ser una de cualquier giro. Puede ser, por ejemplo, en este caso nos ponen una empresa del sector textil. También es importante saber que cuando estamos hablando de renta fija existen terminologías que vamos a estar usando todo el tiempo. En esta parte tenemos cuatro. Tenemos el emisor, que es la entidad pública o la entidad privada, como ya lo mencionábamos anteriormente. La entidad pública o la entidad privada que va a emitir esa deuda, es decir, los títulos que se van a estar ofreciendo a las personas que se interesen en ellos. Está también el principal o nominal del bono. Esta es la cantidad de dinero que se pide para poder dar el préstamo. O sea, por cierto monto de dinero te vamos a aplicar esta tasa y al final se va a obtener tanto. Está también el cupón, que es el tipo de interés que va a pagar el emisor. Se expresa como un porcentaje principal y la fecha de vencimiento, que es muy importante, que es el momento en que el emisor va a devolver el dinero, o sea, lo que te prometieron a ti. Por ejemplo, yo compré un título a un año. Entonces, en un año yo di, no sé, 500,000 pesos y voy a recibir, no sé, el 6.7, tengo el 6.7 de la tasa de interés. Al final, yo ya sacando mis cálculos, yo ya sé que van a ser mis 500,000 más esa cantidad de dinero. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son los swaps. Los swaps surgen ante nuevas exigencias por parte del mercado, de un entorno que estamos hablando que es un entorno dinámico y complejo, las necesidades concretas de los usuarios como respuesta a la fuerte incertidumbre económico-financiera que existía en ese entonces. Estamos hablando que son sus orígenes a principios de los 70 para hacer frente a las regulaciones de los controles de cambios, de tipo de cambio existentes en el país. eh, y para la eliminación de barreras y limitaciones del aumento del riesgo. Los swaps de tipo de interés es un contrato financiero mediante el cual dos agentes económicos, mediando o no con un intermediario, intercambian entre sí periódicamente y durante un intervalo de tiempo preestablecido flujos de intereses calculados sobre un mismo principal teórico acordado en la operación, denominados en la misma moneda y obtenidos a partir de distintas bases de referencia. Las características de este tipo de swaps, pues tenemos varias. Está que ambas partes están obligadas obviamente a ciertas cosas, a los términos que ellos quedaron. Los flujos a intercambiar pueden ser tanto ciertos como inciertos.
Las fechas y frecuencias de los pagos suelen coincidir. No suelen entregarse ninguna garantía, ningún tipo de garantía en este tipo de swaps. Tampoco se produce pago alguno a la formalización de la operación si se realiza a precios de mercado. Su riesgo de incumplimiento, iliquidez y de contrapartida es alto en relación con los futuros y las opciones, que son otros tipos de productos financieros. También existen tres formas de poder deshacerte de los swaps. Aquí se mencionan que se puede cancelar el swap de común acuerdo, se puede vender tu swap o puedes formalizar otro swap con una posición. Este tipo de swap también busca tener ciertos objetivos, entre los cuales es reducir el coste de la financiación que utiliza o que se precisará. También busca reducir o disminuir el riesgo de las variaciones desfavorables de los intereses o de los tipos de interés que hay. Salvar determinadas barreras de los mercados financieros para acceder a algún tipo de financiación o inversión concreta. Realizar arbitraje financiero explotando ineficiencias detectadas en el mercado. Cambiar la base de referencia de deuda variable. O sea, esta parte sí es muy importante porque pues el arbitraje es cuando uno tiene cierta ventaja en el mercado por las utilidades que puedes tener por los tipos de cambio. Entonces, es buena opción. También busca una cobertura exacta o parcial de una posición concreta. Reestructura la composición de su deuda y por tanto de una de las componentes de riesgos de los tipos de interés, transformando la deuda a tipo fijo en variable o viceversa. Busca también maximizar los beneficios de una inversión ya realizada y de diversificar el endeudamiento para un intervalo de tiempo concreto o especular. La clasificación de estos swaps, los swaps de tipo de interés fijo contra variable o cupón swap se caracterizan porque estos swaps se caracterizan porque las partes se intercambian flujos de intereses obtenidos a partir de un interés fijo por otros a tipo variable después de ser aplicados sobre un principal teórico. Un cupón swap será considerado como un swap genérico o elemental en las siguientes características. El principal nacional tiene que ser constante a lo largo de toda la duración del swap. Se debe operar en una misma moneda. Es muy importante que esté en este tipo de cambio. El tipo de interés fijo es constante durante toda la vida del swap. El tipo de interés variable no incorpora ningún margen, se determina por adelantado antes de cada periodo y se paga hasta el final. Los pagos periódicos se establecen regularmente, es decir, con la misma frecuencia, aunque no tienen por qué ser simultáneos. Generalmente, la frecuencia de los pagos variables coinciden con el paso del índice elegido. No se difiere la entrada en vigor del swap. Normalmente se efectúan 2 días después de la fecha de la negociación y no conllevan derechos especiales para ninguna de las partes, ni riesgos adicionales al respecto a los que aparecen normalmente en un swap. También en un cupón swap, los agentes económicos toman respectivamente algunas posiciones. En este caso hablamos de que está la parte que es el pagador fijo igual al receptor variable. Tenemos la contraparte que es el receptor fijo igual al pagador variable. Es decir, que en esta operación se identifican los compromisos de las partes con una posición compradora y otra vendedora, como normalmente se hace nosotros las personas cuando vamos a comprar algo a una tienda. O sea, se tiene el cliente y se tiene el que está vendiendo. Eso funciona yo creo que en todas las empresas que tienen
que buscan ciertas ganancias, ¿no? En esta práctica se ha convenido que un cupón swap, el pagador fijo asume una posición larga o la posición largo compradora supone conocer con certeza la cuantía de los flujos que le obligan, pero son inciertos los que recibirá a cambio, mientras que el pagador variable mantiene una posición corta o vendedora. En este caso, el vendedor del swap desconoce la cuantía de los flujos que deberá afrontar. Entonces, si hablamos de la cuantía de los flujos fijos de intereses que se devengarán en cierto tiempo, aplicando la expresión matemática de la fórmula para los swaps, eh, se eleva dependiendo de que el periodo de objeto de cálculo de intereses comprenda a lo mejor entre 182 o 183 días, y utilizando la base de cómputo temporal. El resto de los flujos variables se irán conociendo a medida que transcurra el tiempo, al inicio de cada periodo de determinación de intereses según el valor que aparezca en la pantalla. Para los swaps existen algunos riesgos que es importante mencionar. En este caso vamos a mencionar 5 riesgos que tienen los swaps. Tenemos el primero de todos, es un riesgo de incumplimiento por alguna de las partes, ya sea por la parte que lo vende, que puede ser muy probable, o la parte que lo compra, que en algún momento decida cambiar la pichada del juego. Tenemos riesgo de la contrapartida. Está también el riesgo del tipo de interés que se está fijando en un principio. También podemos hablar aquí de la parte legal, un riesgo jurídico, penal, y tenemos un riesgo operacional, porque puede parecer en un swap que todo está desde un principio ya determinado, ya nosotros ya sabemos cuánto vamos a recibir después de tanto tiempo, pero las cosas siempre pueden cambiar, puede variar en algún sentido. Parece que no hay riesgos, pero claro que sí tienen riesgos. Hay otros, por ejemplo, los futuros o las opciones, o si estamos hablando de acciones, son productos financieros más riesgosos que los CETES, o que en este caso que los swaps, pero todos el estar hablando del mercado, de que están ahí, conllevan un tipo de riesgo. Entonces sí hay que tener cuidado en esa parte. Tenemos que conocer bien qué producto estamos adquiriendo, cómo se maneja, cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas para nosotros. Eso es muy importante. Tenemos también la parte de la fijación del precio. Se considera fijación de precio de un swap genérico al tipo de interés fijo, mediante el que se determinan los flujos de la rama fija del swap de tipos de interés. Dicha tasa generalmente hace coincidir el valor actual de la rama fija con la de la rama variable, obtenido a precios de mercado, siempre que las dos partes del swap posean la misma cantidad crediticia. El precio y el valor de un swap están relacionados entre sí. Ambos están influidos por los elementos que se acuerdan en el contrato y por la estructura temporal de los tipos de interés existentes a su formalización, pero a pesar de ello, es preciso señalar que son conceptos muy distintos. El precio para cualquier swap de tipos de interés viene dado por el tipo de interés fijo o la diferencia de los tipos variables. El precio normalmente se mantendrá invariable para toda la vigencia del acuerdo. O sea, una vez que ya lo determinan, así se tiene que quedar. El valor de un swap en cierto momento es la diferencia actualizada neta hasta dicho instante de las dos corrientes de flujo de pagos futuros existentes a lo largo de la vida de la operación, ajustada en una función de la calidad crediticia de las partes
de la liquidez de la operación y de otros riesgos que puedan incorporar. En consecuencia, el valor de un swap eh, viene dado por un capital financiero equivalente a la totalidad de los flujos que se van a generar durante toda la vida restante de la operación, teniendo en cuenta la totalidad de las variables que resulta determinante conocer el valor del swap como mínimo a su formalización y cancelación o venta, así como para el establecimiento y control de estrategias de gestión de riesgo, que son las que mencionábamos anteriormente. El valor teórico que posee el swap para los contratantes en relación con la cotización del mercado determinará los posibles resultados que proporcionarán e influirán decisivamente sobre el tipo de decisión que se va a tomar. Y por último, hay que mencionar cuáles son las ventajas. O sea, ya mencionamos los riesgos, ya mencionamos un poquito de la terminología de los swaps. Es muy importante también conocer lo principal. O sea, sabemos cuáles son los objetivos, pero una cosa son los objetivos y otra cosa son las ventajas. Bueno, y estas ventajas, algunas de ellas de las que considero que son más importantes, tenemos la flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones y exigencias de las partes, porque pues todo es de común acuerdo. También con un único contrato se garantizan múltiples flujos de capitales y en muchos casos minimizan los cortes de transacción. El usuario deja de estar expuesto a negociaciones posteriores en el mercado y permiten reestructurar eficazmente las posiciones ante cambios en el mercado, proporcionan coberturas adecuadas en la gestión de riesgos de tipos de interés para cualquier plazo, constituyen en la mayor parte de los casos, sobre todo a medio y largo, la fórmula más eficiente, así como que modifican eficazmente los plazos de las posiciones materializadas tanto en deudas como en inversiones. Bueno, pues con esto terminaría la parte de los swaps. Aquí nada más haciendo una pequeña recapitulación. Empezamos primero mencionando qué es la renta fija, quiénes son los participantes en este tipo de rentas y después ya pasamos a ver a los swaps directamente, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus riesgos, cuándo fue que nacieron, que estábamos hablando de los años 70 y cuáles son las ventajas que nos ofrecen. Un poquito nada más de cómo se fija el precio. eh, y hablando ya más en general, es muy importante que conozcamos cuáles son los productos financieros que existen en los mercados. Tenemos que primero conocerlos antes de tratar de comprar alguno. En este caso yo también les mencioné que existen las opciones, están los futuros, están las acciones, pero antes de contratar o querer comprar alguno, ser partícipe, invertir en alguno de estos, tenemos que saber cómo están los mercados. En este momento estamos atravesando por una situación muy difícil, que es la pandemia, que de hecho también tenemos un trabajo acerca de esta parte. Entonces, podemos hablar de un colapso también en los productos financieros. Las personas ahorita no quieren invertir, pero también pueden encontrar en este tipo de situaciones ventajas y es ahí donde uno se puede asesorar con alguien que sepa. Podemos hablar de las personas que se encargan de los portafolios, aquellos que tienen empresas un poquito más sólidas que pueden todavía estar invirtiendo en este tipo de productos, pues que lo hagan, pero que primero se informen, se acerquen con alguien y tomen la mejor decisión que se adapte a lo que están buscando. Porque a lo mejor si para una persona se adapta a comprar CETES o ser parte de los swaps, para otro se adapta mejor comprar algún tipo de acción que ahorita está en un buen precio y que pueda ver más adelante que le va a generar ganancias. Al final de cuentas, lo que se busca con este tipo de productos es que se generen ciertas ganancias por los intereses, ciertas utilidades por el tipo de interés a un periodo de tiempo. Y bueno, pues con esto termina mi parte de lo, de la investigación. Y pues espero que se encuentre muy bien, maestra, y que esto pase pronto para volver a la escuela, porque sí es un poco difícil
estar así sin la asesoría que normalmente nos da. Entonces, pues buenas noches y muchas gracias.